La cantina de su bisabuelo. Permaneció cerrada desde 1942. Su perro descubrió un sótano secreto. El sol de Jalisco apenas despuntaba sobre los cerros, pintando el cielo de un naranja tímido que se reflejaba en el lomo de mis agaves. Cada mañana, el rancho El Retiro me regalaba la misma estampa, una que mis ojos de 47 años nunca se cansaban de ver. El olor a tierra húmeda, a estiércol de vaca y al dulce perfume de las flores silvestres que crecían junto a la cerca, era el aire que llenaba mis pulmones desde niño. Aquí nací. Aquí murió mi esposa, Elena. Y aquí estaban creciendo mis hijos, Sofía y Luis. Esta tierra no era solo un pedazo de terreno, era el ancla de mi existencia, el legado de los Ortega. A mi lado, con las orejas alertas y el cuerpo tenso de un guardián nato, caminaba Rayo, mi Doberman. Más que un perro, era mi sombra, mi confidente silencioso en las largas jornadas de trabajo. Su pelaje negro y brillante contrastaba con el polvo rojizo del camino, y sus ojos color miel parecían entender cada una de mis preocupaciones, sin que yo dijera una palabra. Esa mañana, sin embargo, había una amargura que ni el café cargado de mi abuela Estela había logrado disipar. Días antes había llegado una carta, papel fino, membrete de un bufete de abogados de Guadalajara. Don Ricardo Menchaca, el terrateniente cuyas tierras colindaban con las nuestras al norte, reclamaba una franja de terreno que, según él, le pertenecía, la misma franja donde se alzaban las ruinas de la vieja cantina de mi bisabuelo Julián. Decía tener escrituras más recientes, mapas topográficos modernos que dejaban mis viejos papeles, heredados de mi padre, en entredicho. La amenaza se sentía como una espina clavada en el corazón del rancho. Perder esa tierra no era solo perder hectáreas, era ceder un pedazo de nuestra historia. ¿Qué piensas tú, amigo?, le pregunté a Rayo rascándole detrás de las orejas. Ese Menchaca es un coyote con corbata. Siempre ha querido lo que no es suyo. Rayo gimió suavemente y apoyó su cabeza en mi rodilla, como diciendo, «Estoy contigo, patrón». Seguimos nuestro camino revisando los bebederos del ganado. El sol ya calentaba con fuerza, haciendo brillar las pencas de los agaves que se extendían en hileras perfectas. Un mar azul verdoso, que prometía el mezcal del futuro. Decidí tomar un atajo por el sendero que bordeaba la vieja cantina. Era un lugar que solía evitar. No por miedo, sino por una especie de respeto melancólico. El edificio de adobe se caía a pedazos, con el techo parcialmente colapsado y las puertas y ventanas tapiadas desde tiempos inmemoriales. Mi abuela contaba que su abuelo, mi bisabuelo Julián, la había cerrado en 1942 de un día para otro, sin dar explicaciones a nadie. Simplemente un día no abrió más. Se convirtió en un fantasma de ladrillo y madera en el paisaje de nuestra familia. La gente del pueblo inventaba historias, que si se había vuelto loco, que si había perdido todo en una apuesta, que si escondía un tesoro. Para nosotros, era solo la cantina del bisabuelo, un monumento al silencio. Mientras pasábamos, el viento soplaba entre los muros derruidos, produciendo un silbido lúgubre. La maleza había crecido tanto que casi ocultaba los cimientos. Era en ese pedazo de tierra, el patio trasero de la cantina, donde los hombres de Menchaca habían clavado sus estacas de medición la semana pasada. Sentí un nudo de rabia en el estómago. De repente, Rayo se detuvo en seco. Su cuerpo se puso rígido, el pelo del lomo se le erizó y empezó a gruñir hacia un montículo de tierra y tablas podridas, lejos del camino. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Un tejón?», le dije tratando de calmarlo. Pero no era un animal. Rayo no ladraba como cuando acorralaba a un coyote. Era un gruñido bajo, insistente. Se acercó al montículo y empezó a escarbar con una furia que nunca le había visto. La tierra volaba por los aires, y sus patas delanteras se movían con una velocidad increíble. «Rayo, quieto, basta», le ordené. Me ignoró por completo. Su instinto era más fuerte que mi voz. Intrigado por su comportamiento tan extraño, me acerqué. El lugar donde escarbaba parecía insignificante.
un rincón olvidado donde se acumulaba la basura que el viento arrastraba, hojas secas, ramas, restos de una vieja carretilla. Pero bajo la capa de tierra que Rayo había removido algo llamó mi atención, un borde de metal oxidado. Aparté al perro que me miraba con ojos ansiosos y me arrodillé. Usé mis manos para quitar más tierra y hojas. Lo que encontré me heló la sangre. Era una argolla de hierro, gruesa y pesada, incrustada en lo que parecía ser una trampilla de madera maciza, casi petrificada por el paso de las décadas. Estaba cubierta de musgo y tierra, perfectamente camuflada con el entorno. Si no hubiera sido por la obsesión de Rayo, habría pasado 1000 veces por aquí sin notarla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una trampilla. Aquí, en el patio trasero de la cantina cerrada desde 1942. Las historias del pueblo, los murmullos sobre tesoros y secretos, volvieron a mi mente como un eco lejano. Tiré de la argolla con todas mis fuerzas. La madera crujió en señal de protesta, resistiéndose a abandonar su letargo de 80 años. Un olor a tierra húmeda y a tiempo encerrado subió desde las rendijas. Volví a tirar, haciendo palanca con el talón de mi bota. Con un quejido agónico, la trampilla cedió. Debajo, solo había oscuridad. Una oscuridad profunda, fría, que parecía tragarse la luz del sol. Y un silencio que se sentía más antiguo que el propio rancho. Rayo se asomó, ladró una vez hacia el abismo y luego me miró, como si me preguntara, ¿y ahora qué, Mateo? Yo me hacía la misma pregunta. Sabía con una certeza que me recorría cada hueso, que mi vida y la historia de mi familia estaban a punto de cambiar para siempre. Bajé a la casa principal con el corazón en un puño. Sofía, con sus 14 años y la seriedad de una mujer mayor, estaba ayudando a su abuela Estela a desgranar maíz en el patio. Luis, de 10, correteaba una gallina, con su risa infantil llenando el aire. Por un momento, la normalidad de la escena me hizo dudar de lo que acababa de encontrar. Quizás era solo una vieja bodega, una simple fosa para guardar vino o grano. Pero el instinto de Rayo y la opresión que sentía en el pecho me decían lo contrario. Abuela, dije, tratando de sonar casual, usted recuerda que el bisabuelo Julián tuviera un sótano en la cantina. Mi abuela Estela, con sus 85 años y una memoria que a veces era un laberinto de claridad y neblina, dejó de mover las manos y me miró por encima de sus lentes. Sus ojos, aunque nublados por el tiempo, aún conservaban una chispa de inteligencia afilada. ¿Un sótano? Mijo, en esa cantina había más secretos que botellas. Mi abuelo Julián era un hombre callado, de esos que observan mucho y hablan poco. La cerró justo después de que nací. Mi madre, que en paz descanse, decía que los tiempos se habían puesto peligrosos. Eran los años 40, el gobierno andaba muy quisquilloso después de la cristiada, buscando pleitos donde no los había. Julián decía que era mejor guardar las palabras y los recuerdos bajo tierra, donde no se pudren. Nunca supe a qué se refería. ¿Guardar bajo tierra? La frase resonó en mi cabeza. Rayo encontró una trampilla en el patio de atrás, abuela, oculta. La cara de mi abuela se transformó. El velo de la vejez pareció descorrerse por un instante, revelando una preocupación genuina. Dejó el maíz a un lado y se persignó. Ay, Mateo, ten cuidado. Hay cosas que es mejor dejar dormidas. Tu bisabuelo era un hombre de honor, pero vivió en épocas revueltas. La gente decía que andaba en malos pasos, pero no por ladrón, sino por justo. Ayudaba a quien lo necesitaba, y en esos tiempos ser justo era un delito. La advertencia de mi abuela, lejos de disuadirme, avivó mi curiosidad. La amenaza de don Ricardo Menchaca le daba a este misterio una urgencia que no podía ignorar. Si había algo ahí abajo, cualquier cosa, un papel, un mapa, un testamento que reforzara nuestros derechos sobre esa tierra, tenía que encontrarlo. Esa tarde, volví a la cantina. Llevaba una linterna de mano, una pala y un rollo de soga. Luis y Sofía, a quienes les había contado del hallazgo, insistieron en acompañarme. Papá, es nuestra historia también,
dijo Sofía con una madurez que me llenó de orgullo. Luis, más práctico, solo quería la aventura. Rayo, por supuesto, iba a la cabeza, como el general de nuestra pequeña expedición. Abrimos la trampilla de nuevo. El aire que salió esta vez era menos denso, como si el sótano hubiera exhalado su aliento contenido. Até la soga a un mezquite cercano y deslicé primero la linterna para iluminar el fondo. Eran unos 3 metros de caída. Una escalera de madera empotrada en la pared de tierra estaba casi deshecha por la humedad. No era segura. Bajé yo primero, usando la soga, sintiendo la tierra fría y compacta bajo mis botas. El lugar era más grande de lo que imaginaba, un cuarto rectangular de unos 5 por 8 metros, con paredes de adobe y un techo sostenido por vigas de madera gruesa, cubiertas de telarañas que parecían sudarios. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo. A un lado, había barriles de madera rotos, cuyas duelas se habían abierto como costillas. Viejas botellas de vidrio oscuro yacían esparcidas, algunas rotas, otras intactas, cubiertas por una costra de mugre. En una esquina, una mesa y 2 sillas de madera se deshacían lentamente. Parecía una bodega común y corriente, abandonada a toda prisa. La decepción comenzó a instalarse en mí. Mis hijos bajaron después, sus ojos abiertos de par en par, susurrando con una mezcla de miedo y emoción. «No hay nada, papá», dijo Luis, pateando una botella vacía. «Espera», le contestó Sofía apuntando la luz de su celular hacia una de las paredes. «Mira esas marcas». Me acerqué. En el adobe, apenas visibles, había iniciales y fechas grabadas. JO, 1938. AM 1940. RUE 1941. No eran las iniciales de mi familia. Eran nombres ajenos. Y debajo de una de ellas un dibujo tosco. Un águila devorando una serpiente, pero con un diseño diferente, más estilizado, casi como un símbolo secreto. Mientras mis hijos examinaban las paredes, yo recorrí el perímetro del sótano con la linterna, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Fue entonces cuando Rayo, que había bajado con nosotros y olfateaba cada rincón con una intensidad febril, comenzó a comportarse de manera extraña de nuevo. Se detuvo frente a la pared del fondo, la única que no tenía marcas. No escarbaba ni gruñía. Simplemente se quedó quieto, con la nariz pegada al adobe, y emitió un gemido bajo y prolongado. Un sonido que yo conocía bien. Era el mismo que hacía cuando sentía una víbora escondida en la hierba alta, una advertencia de peligro oculto. «¿Qué tienes, campeón?», le susurré. Pasé la mano por la pared. Se sentía igual que las otras, fría, áspera y sólida. Le di unos golpes. Sonaba maciza. Toc, toc, toc. Nada. Me moví unos pasos a la derecha, siguiendo la mirada fija de Rayo. Volví a golpear. Toc, toc, toc. Y entonces, justo en el centro, el sonido cambió. Tuk, tuk, tuk. Era un sonido hueco. Sutil, pero inconfundible. El corazón me dio un vuelco. «Luis, pásame la pala», dije, con la voz un poco temblorosa. Usé el borde metálico para raspar el recubrimiento de lodo y paja. Debajo, la capa era diferente. El color del adobe era ligeramente más claro, la textura más fina. Alguien había construido esta pared, y luego la había tapado con una capa posterior para que pareciera uniforme. Era un muro falso. Trabajé con cuidado, quitando pedazos de adobe con la punta de la pala. Detrás, no había más tierra, había oscuridad, un hueco. «Alumbra aquí, Sofía». La luz del teléfono de mi hija penetró en el agujero que había hecho. Dentro, descansando sobre un nicho de piedra, había un cofre. No era grande, del tamaño de una caja de herramientas, pero estaba hecho de una madera oscura y reforzado con herrajes de hierro negro. Estaba cubierto por una capa de polvo de 80 años, pero se veía intacto. El tesoro de las leyendas, el cofrecito del que hablaba mi abuela. Existía. Y Rayo, mi fiel compañero, nos había guiado hasta él. Sacar el cofre del compartimento secreto requirió agrandar el agujero. Era pesado, mucho más de lo que aparentaba.
Entre Sofía y yo, logramos llevarlo hasta el centro del sótano, bajo el haz de luz que entraba por la trampilla abierta. Luis nos miraba con los ojos como platos, sin atreverse a tocarlo. El cerrojo era una pieza de hierro forjado, cerrado con un candado antiguo y oxidado. No teníamos la llave. «Tenemos que llevarlo a casa, papá», dijo Sofía, su voz llena de una solemnidad impropia de su edad. Subirlo fue una proeza. Usamos la soga, y yo tuve que empujar desde abajo mientras mis hijos tiraban desde arriba. Cuando finalmente lo tuvimos en la superficie, bajo el sol de la tarde, parecía un artefacto de otro mundo. Lo cargamos hasta la camioneta, envuelto en una lona para no llamar la atención. Durante el corto trayecto a la casa, nadie dijo una palabra. El peso del cofre no era solo físico, era el peso de la historia, de los secretos de mi bisabuelo, de la posible salvación de nuestro rancho. Llegamos a la casa justo cuando el sol se escondía. Mi abuela Estela estaba sentada en su mecedora en el porche, como si nos estuviera esperando. Vio nuestras caras y supo de inmediato que algo había pasado. «Lo encontraron, ¿verdad?», dijo, su voz apenas un susurro. Asentí y le mostré el cofre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó y pasó sus dedos arrugados sobre la madera gastada, como si estuviera acariciando un rostro familiar. «Este cofre, lo vi una vez cuando era niña. Mi abuelo Julián lo guardaba bajo su cama. Decía que contenía el alma de la familia. Un día, simplemente desapareció. Igual que él, poco a poco. Forzar el candado no era una opción. Sería una profanación. Busqué en un viejo taller de mi padre, entre herramientas oxidadas y cachivaches, hasta que encontré un manojo de llaves antiguas. Probamos una por una. Ninguna funcionaba. La frustración crecía. Fue Luis quien, con su curiosidad infantil, se dio cuenta de un detalle que habíamos pasado por alto. En uno de los herrajes laterales, había un pequeño grabado casi invisible. Una flor de agave con 4 hojas, en lugar de las muchas que tiene. Presionó el centro de la flor. Se escuchó un clic metálico. No era un candado, era un mecanismo secreto. La tapa del cofre se levantó 1 centímetro. Nos miramos unos a otros, conteniendo la respiración. Levanté la tapa lentamente. Un olor a papel viejo, a cuero y a metal llenó la habitación. Dentro todo estaba cuidadosamente ordenado. En la parte superior, envuelta en un paño de terciopelo que alguna vez fue rojo, había una pistola tipo revólver, de la época de la Revolución, con la cacha de nácar. A su lado, una medalla de bronce con la imagen de Emiliano Zapata. Eran reliquias, testimonios mudos de una época de lucha. Debajo, había un fajo de cartas atadas con un cordón de cuero, y junto a ellas, un libro de contabilidad con la cubierta de piel que al abrirlo, resultó ser un diario. La caligrafía era elegante, firme. La letra de mi bisabuelo Julián. Pero lo que me hizo contener el aliento estaba en el fondo, cuidadosamente envuelto en una bolsa de lona encerada. Un documento grueso, con sellos de lacre y firmas antiguas. Lo desdoblé con manos temblorosas. El encabezado decía: Escritura primordial de propiedad, Rancho El Retiro y tierras anexas, año de 1925. Era un título de propiedad original, otorgado por el gobierno post-revolucionario como parte de la reforma agraria. Describía los linderos de nuestra tierra con una precisión asombrosa, no con coordenadas GPS, sino con referencias a la naturaleza. Desde el gran mezquite de la Cañada, siguiendo el arroyo seco hasta la piedra con cara de coyote, y de ahí 3 leguas al norte hasta el Cerro del Vigilante. Al leer la descripción comprendí. Las tierras que reclamaba Menchaca no eran anexas, eran parte del núcleo original de El Retiro. La escritura que él poseía era seguramente una subdivisión posterior, probablemente fraudulenta, que ignoraba este documento fundacional. «Lo tenemos, abuela», dije, con la voz quebrada por la emoción. «Lo tenemos. Esta es la prueba». Pero había más. Esa noche, con mi abuela y mis hijos a mi lado,
Comencé a leer el diario de Julián. La historia que emergió de esas páginas amarillentas era más profunda y conmovedora de lo que jamás hubiera imaginado. Mi bisabuelo no era solo un cantinero. La cantina El Último Trago era una fachada. Durante los turbulentos años 30 y principios de los 40, fue un refugio para perseguidos políticos, para maestros rurales amenazados por los caciques, para familias cristeras que huían de la represión del gobierno. El sótano no era una bodega, era un escondite. Las iniciales en la pared eran de las personas a las que había dado cobijo. En una entrada de 1942, Julián lo explicaba todo. Hoy he cerrado la cantina para siempre. El peligro es demasiado grande. Los federales andan cerca preguntando por gente que ha pasado por aquí. He escondido el cofre en el nuevo compartimento del sótano. Contiene nuestra historia y la prueba de nuestra tierra, que no es solo nuestra. Una parte de ella, la del norte, me fue confiada por la familia Valdés, a quienes ayudé a cruzar la frontera. Me la dieron a cambio de la promesa de que la cuidaría como si fuera mía, hasta que un día la justicia volviera a este país. La escritura original ampara todo. Que Dios la proteja, porque en ella va nuestro honor y el sudor de los que lucharon por un México más justo. De repente, todo cobró sentido. La repentina clausura, el secretismo, la leyenda. Mi bisabuelo no había sido un hombre misterioso, sino un hombre valiente, un guardián silencioso de la tierra y de las promesas. El rancho no solo nos pertenecía por derecho, sino por un deber moral. La lucha contra Menchaca ya no era una disputa de linderos, era una defensa del legado de honor de Julián Ortega. Al día siguiente me sentía un hombre diferente. Caminaba por mi tierra no solo como su dueño, sino como su custodio. La carga era más pesada, pero mi espalda se sentía más recta. Sabía lo que tenía que hacer. No iría a un enfrentamiento directo con Menchaca. Eso sería rebajarme a su nivel. Usaría la ley, la historia y la verdad. Fui a Tequila, al registro público de la propiedad, pero esta vez no fui solo. Llevaba conmigo la escritura original. El viejo archivero, don Ramiro, un hombre que conocía la historia de cada familia del pueblo, miró el documento con una reverencia casi religiosa. Sus manos temblaban al tocar los sellos del acre. «Por Dios, Mateo», dijo, ajustándose los lentes. «Esta es una escritura fundacional. No había visto una de estas en 30 años. Esto anula cualquier registro posterior que no emane directamente de una subdivisión legal de este título. El documento de Menchaca debe ser falso, o basarse en un error catastral. Con una copia certificada por el propio don Ramiro y una cita con el presidente municipal, me preparé para el encuentro. La cita fue en la oficina del presidente, un hombre sensato y respetado. Don Ricardo Menchaca llegó con su abogado, ambos vestidos con trajes caros que parecían fuera de lugar en la sencillez del pueblo. Su actitud era de una arrogancia condescendiente. «Señor Ortega», comenzó el abogado extendiendo un mapa moderno. «Como puede ver, la topografía es clara. Las escrituras de mi cliente, registradas en 1985. Disculpe, licenciado». Lo interrumpí con calma extendiendo mi propio documento sobre la mesa. «Creo que mi escritura es un poco más antigua. Data de 1925. El abogado tomó el papel con escepticismo, pero su expresión cambió a medida que leía. Palideció. Se lo pasó a don Ricardo, cuyos ojos se abrieron como platos. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Esto es imposible», balbuceó Menchaca. «Debe ser una falsificación». «No lo es», intervino el presidente municipal, que había estado examinando la copia. Don Ramiro, del archivo, ha certificado su autenticidad. Este documento, don Ricardo, establece los linderos originales del rancho El Retiro. Su propiedad, al parecer, se encuentra dentro de esos linderos. Su título de 1985 parece haber sido emitido sobre una propiedad ya existente y legítimamente adjudicada. Para rematar,
Saqué una copia de la página del diario de mi bisabuelo. Y esto, señores, es la historia detrás del papel. Mi bisabuelo protegió esta tierra como un encargo sagrado. No voy a permitir que la avaricia de nadie profane su memoria. Don Ricardo Menchaca, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Vio la escritura, la historia, la determinación en mis ojos y la aprobación en el rostro del presidente municipal. Supo que había perdido. Su imperio de papel y tecnicismo se había derrumbado frente a un trozo de historia guardado en un cofre de madera. Recogió sus cosas y se fue de la oficina sin decir adiós. La amenaza se había desvanecido. La noticia corrió por el pueblo como el agua en el arroyo después de una tormenta. La gente nos veía con un nuevo respeto. Ya no éramos solo los Ortega, los del mezcal, éramos los descendientes de Julián, el hombre que había convertido su cantina en un refugio. La historia de mi bisabuelo se convirtió en una leyenda local, contada en las plazas y en las sobremesas. El rancho El Retiro estaba a salvo. Pero la historia no terminó ahí. El descubrimiento nos había cambiado a todos. Mis hijos, Sofía y Luis, ahora miraban la tierra con un orgullo diferente. Caminaban por el rancho buscando las viejas referencias de la escritura, tratando de encontrar la piedra con cara de coyote o el gran mezquite de la cañada. La historia se había vuelto tangible para ellos. Mi abuela Estela parecía haber rejuvenecido. Pasaba horas contándonos las historias que ahora recordaba con claridad. Piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Decidimos en familia que la cantina no podía seguir siendo una ruina. No la abriríamos como un negocio, sino como un pequeño museo comunitario. Un lugar para honrar la memoria de Julián y de todos aquellos que, como él, lucharon en silencio por un México mejor. Con la ayuda de vecinos y amigos empezamos la restauración. Limpiamos el adobe, reforzamos los muros, pusimos un techo nuevo. El sótano fue limpiado y acondicionado, y en la pared dejamos al descubierto el compartimento secreto y las iniciales grabadas, protegidas por un cristal. El cofre, con su contenido, se convirtió en la pieza central de la exhibición. La gente del pueblo venía a ver la escritura original, la pistola del revolucionario, y a leer fragmentos del diario que habíamos enmarcado. La cantina, el último trago, había vuelto a la vida, no para servir alcohol, sino para servir memoria. Una tarde, meses después, cuando la cantina restaurada ya era un orgullo para todos, estaba sentado en el porche, viendo el atardecer pintar de rojo los campos de agave. Rayo, como siempre, descansaba a mis pies, con su cabeza apoyada en mis botas. El aire olía a tierra limpia, a promesa de lluvia. Mis hijos jugaban cerca. Su risa era la música más dulce del mundo. Miré a mi perro, a ese animal extraordinario cuyo instinto había desenterrado mucho más que una trampilla. Había desenterrado nuestro honor, nuestra historia, nuestra verdad. Le rasqué el cuello y él suspiró contento. Lo hicimos, amigo. Le susurré. Salvamos el rancho. Él levantó la cabeza y me lamió la mano. En sus ojos color miel no vi solo la lealtad de un animal, sino la sabiduría silenciosa de la tierra misma. Comprendí entonces que el verdadero legado de mi bisabuelo no estaba en el cofre ni en la escritura. Estaba en la conexión con esta tierra, en el deber de protegerla, en la certeza de que las raíces de una familia, aunque enterradas y olvidadas, nunca mueren. Solo esperan a que alguien, o algo, con la lealtad y el instinto suficientes, la saque de nuevo a la luz del sol. Y en el retiro, el sol siempre volvía a salir.